Entonces, el Señor me puso a que les diera las herramientas por las cuales muchas veces nuestras oraciones no son tan efectivas como nosotros quisiéramos o como Dios quisiera. La Biblia dice claramente en el libro de Isaías, antes que clamen, responderé yo y aún hablarán cuando yo ya habré oído. Dice que nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero lo que ocurre es que muchas veces no nos damos cuenta que la Biblia nos ha dicho que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Pero la forma en que hacemos nuestras oraciones muchas veces es la causa de que no recibamos la respuesta a nuestras oraciones. Entonces, hoy quería que habláramos sobre eso. La oración es una parte de nuestra comunión con Dios. La oración es una parte fundamental, es un pilar fundamental, pero no lo es todo. Una oración que no va respaldada con una vida de integridad no tiene solución. Una oración que no es dicha conforme a la palabra no tiene respuesta. Entonces lo que Dios está esperando de nosotros es que tengamos una vida que respalde, porque entonces en el momento que yo clamo a Dios, el 50% del trabajo para que la oración sea respondida ya está hecho. Hay gente que ora mucho, pero una vez sale del lugar donde ora, hablan de una forma y actúan de una forma totalmente contraria a lo que Dios está esperando. Entonces ese es un obstáculo para que la oración sea respondida. Tenemos que ser conscientes que la oración debe ir acompañada de humildad. La oración debe ser con sinceridad. A Dios no puedo engañarlo. Pero muchas veces queremos decir las palabras correctas cuando estamos orando. Muchas veces queremos orar, nos gusta. A veces escuchamos a alguien orar y, ay, qué bonito ora la hermana. Yo quiero usar esas palabras o yo quiero esto. Pero esa es la forma que esta hermana se comunica con Dios. Dios no quiere conocerme a mí como habla la hermana. Dios quiere conocer cómo yo hablo. Dios quiere conocerme a mí. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Cuando yo voy delante de Dios en mi tiempo de oración, lo que yo llevo es mi corazón. Lo que va a ser descubierto delante de Dios en el momento que yo oro es mi corazón. Y por eso yo tengo que mantener mi corazón en una comunión de santidad y de intimidad con Dios para que cuando sea revelado, mi corazón pueda ser escuchado por Dios. Mi petición pueda ser escuchada por Dios. Y lo que yo llevo delante de Él deba ser aquello que pueda entonces ser la victoria para lo que yo estoy esperando. En el libro de Juan, en su capítulo 11 y versículo número 1, si ustedes quieren acompañarme, Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo número 1, es un versículo muy conocido. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo primero en este punto es que vemos que los discípulos dicen, nosotros queremos saber cómo hablarte. Hay humildad, hay el reconocer, no sé cómo hablarte. Hay esa humildad en el reconocer que no saben cómo dirigirse a Dios. Entonces le dicen, queremos saber cómo debemos dirigirnos contigo. Entonces, la respuesta de Jesús a esta ilustración está en los evangelios, pero me gusta más a mí personalmente cómo está desarrollada en el libro de Lucas, en su capítulo 11, versículos del 2 al 4. Y dice la palabra del Señor lo que ya conocemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la oración modelo. Lamentablemente sabemos que, por ejemplo, en el catolicismo lo han tomado como que esto es lo que tienen que repetir. Pero Dios lo que estaba diciendo es, esto es lo que yo espero de ustedes. No las mismas palabras, sino las mismas acciones, sino que les estoy explicando las herramientas para tocar mi corazón, para que ustedes puedan entonces dirigirse a mí de la forma de vida. La primera parte dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración debe llevar el reconocer quién es Dios y dónde está. Reconocer la superioridad y la autoridad de Dios en el momento que yo estoy orando.
Si yo no tengo eso claro, si cuando yo llego delante de Dios con mi oración, yo estoy pensando de una vez que probablemente no haya respuesta, yo estoy pensando que tal vez no soy escuchada, yo estoy pensando en todas las cosas que yo hago y tengo distracciones, entonces yo no estoy cumpliendo esa parte. Lo primero es reconocer quién es Dios. Él le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Aquí hay algo bien importante. La Trinidad está activa en el Padre Nuestro. La Trinidad está activa en la oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, el Padre. Santificado sea tu nombre. ¿Quién santifica? El Espíritu Santo. Venga a nosotros tu reino. ¿A través de quién vino a nosotros el reino? A través de Jesucristo. La Trinidad completa trabaja a través de la oración, a través de nuestra relación con Dios. Luego le dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es el pedir y aceptar la voluntad de Dios. Yo cuando les enseño a los hermanos de la iglesia, siempre les digo que hay algo muy importante cuando oramos por una persona, principalmente por un enfermo o por una necesidad. Una de las primeras cosas es que tenemos que saber que tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, indiferentemente de cualquier situación. Y lo segundo es que yo tengo que pedir la voluntad de Dios. Yo no puedo solo llegar a decir, Señor, sánalo, y si no es su voluntad. Y si esa enfermedad va a salvar su alma, entonces, Señor, te pedimos de acuerdo a tu voluntad. Tu palabra y tu promesa dice que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores. Pero lo primero que yo tengo que pedir es la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos cuesta cuando oramos, porque nosotros queremos que pase lo que nosotros estamos pidiendo. Y eso muchas veces es lo que no nos deja orar con libertad. Yo quiero, no sé, necesito $800 para pagar, no sé, mi carro, para hacer un pago, para hacer alguna cosa. Y no entendemos que lo que Dios está esperando y lo que Dios está pidiendo de nosotros es que nosotros tengamos un corazón de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. Que nosotros tengamos un corazón que lo muestre y lo refleje a Él en todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo no puedo venir a decirle a Dios, Señor, yo necesito que toques la vida de mi tío José. Porque en nuestra mente, nuestro tío José es el que tiene el dinero que nos hace falta. Y nosotros creemos que esa es la respuesta y que esa es la forma en la que Dios puede actuar a nuestro favor. Pero quizás Dios tiene otra forma. Quizás Dios va a hacer otra cosa, quizás nos van a reducir el pago y ahí nosotros estamos poniendo el obstáculo. Porque le digo a Dios, yo quiero que sea mi tío José. Ah, bueno, yo te lo iba a dar de esta forma, pero como crees que sea tu tío José nunca va a soltar ese dinero, pero si se quiere seguir esperando hasta que se ablande, entonces ahí quédate tú con eso. Entonces yo misma estoy estorbando. Yo, Señor, conforme a tu voluntad, tú sabes que yo necesito esto y que yo necesito el otro. Entonces la voluntad de Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ya que lo reconocí, ya que le pedí su voluntad, entonces ya voy a mi petición. Ya le digo al Señor qué es lo que yo necesito. Ya le digo al Señor qué es lo que está pasando y por qué me estoy dirigiendo a Él en ese momento. La oración puede ser de muchas maneras, pero en ese momento yo hago mi petición delante de Dios. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos ofenden, dicen otras versiones. Lo que pasa con esto es que no entendemos que la Biblia dice que nosotros, si no perdonamos, no somos perdonados. Y eso es algo bien importante en nuestra oración. Dice la Biblia que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar a nosotros. Quizás hay alguien que hace 25 años no perdona a su hermano porque no sé qué le dijo o no sé qué le hizo. ¿Y qué es lo que pasa? Hace 25 años sus pecados también son acumulados porque no ha sido perdonado por Dios o no ha sido perdonada por Dios. Tenemos que aprender a perdonar. Estamos acostumbrados a creer que el perdón es un sentimiento y decimos, es que yo no puedo perdonar porque yo no lo siento. Nuestra naturaleza no es perdonar. Nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Mi naturaleza es guardar rencor, es odiar, es buscar venganza. El perdón es un acto de obediencia porque es una orden. Ustedes deben perdonar. Es un acto de obediencia. Cuando yo hago ese acto de obediencia, cuando yo digo lo que no quiero decir y le digo a esa persona, te perdono, entonces empieza a actuar el Espíritu Santo en mi vida porque yo he obedecido y ante el acto de obediencia Él me respalda a mí.
Pero tiene que haber perdón en nuestros corazones. Lamentablemente nos cuesta conocer el perdón tal y como Dios quiere que lo conozcamos. Perdonamos, pero lo guardamos. Y ahí estamos todavía, 50 años de casados. ¿Sí? Es que yo me acuerdo el primer día, ¿te acordás aquel arroz rojo que te hice y que me dijiste? Desde entonces yo ya no le volví a hacer arroz, hermanas. Porque desde ese, decimos que ya perdonamos, pero no, el hombre no ha vuelto a probar arroz en su vida porque nosotros no hemos sanado nuestro corazón de lo que sentíamos. Y el perdonar es dejar eso pasar. El enemigo lo va a querer volver a traer a nuestra mente, el enemigo lo va a querer volver a poner en nuestro corazón, pero ahí es donde nosotros tenemos que sujetar nuestro corazón, como dice la palabra, y rechazar aquello que quiere venir a nosotros para causarnos dolor o causarnos rencor. Perdonar me hace libre, porque si yo no perdono, yo tengo algo trabado en mi corazón que me une a la otra persona. Perdonar me hace libre. Perdonar no me permite a mí que el enemigo venga a poder poner cosas en mí. Es una puerta abierta a la falta de perdón en mi vida. Una puerta abierta al rencor, una puerta abierta a la amargura, una puerta abierta al dolor, una puerta abierta a las ataduras y a las cadenas que evitan muchas cosas. Entonces tenemos que examinar nuestra vida y aprender a perdonar. La gente nos falla todo el tiempo y constantemente, pero a mí particularmente lo que me ayuda es que pienso que yo también lo hago. Ayer, por ejemplo, tuve un desacuerdo con una persona y me miran aquí muy sonriente, pero tengo mi carácter, hermanos. El Señor tiene que sujetarnos aquí. Entonces me enojé bastante. Entonces había ya terminado la iglesia y el servicio y me enojé y quería decir como un montón de cosas. Entonces le dije, Señor, sujeta mi corazón y sujeta mi lengua. No quiero decir algo que no es verdad, algo que no debo decir y algo que puede dañar el corazón de esta persona. Y entonces le dije, no voy a decir nada en este momento, vamos a dejarlo pasar por ahorita, pero voy a hablar contigo más tarde. Eso fue como a las 12 del mediodía y el más tarde se volvió como a las 9 de la noche hasta que el Señor ya me tenía bien sujeto mi corazón. Y entonces, cuando hablé con esta persona, yo ya tenía una forma mejor de pensar, ya no estaba hablando en el calor del momento y eso es lo que tenemos que aprender. Cuando respondemos en el calor del momento, vamos a decir cosas que no son verdad y que no son ciertas. Y con la misma boca, dice la Biblia, que luego alabamos, que luego pedimos, que luego buscamos, con esa misma boca yo acabo de decir cosas que no debo decir. Y por eso yo debo de tener claro que debo mantener limpio el lugar donde yo clamo, alabo y llamo el nombre de Dios. Así como todas tratamos, pues, de limpiar los utensilios que usted utiliza para cocinar. Usted si quiere comer no va a donde usted tiene los trastos que no ha lavado y dice, ay, de aquí voy a agarrar uno. No, usted quiere uno limpio. Hasta uno dice, ay, no, este está mal lavado y lo regresa. Usted quiere comer en algo limpio. Entonces nosotros tenemos que tener la conciencia de que Dios va a escuchar lo que yo digo. Entonces mi boca, mi corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Este lugar, esta vía de comunicación entre mi corazón y mis labios debe mantenerse limpio para que Dios pueda escuchar lo que yo tengo que decir. Nosotros tenemos un gran cuidado de las cosas que usamos para lo que es para nosotros. Cuánto más no vamos a cuidarnos nosotros, que nosotros somos lo que Dios está esperando. Usted no está en la cocina y está haciendo un huevito y dice, ay, ¿con qué lo volteo? No encuentro. Ay, aquí está el matamosca. Con esto lo voy a voltear. Usted tiene separada cada cosa. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es, yo tomo mucha agua todo el tiempo. Entonces, generalmente ando con mi agua, que es una cosita de 1 litro. Entonces, imagínense, yo tengo aquí 1 litro de agua, pero va alguien al inodoro y toma un gotero y toma una gota de agua y la pone acá. Tengo 1 litro yo de agua purificada, pero a ese litro de agua purificada le entra una gota de agua del inodoro. Si yo se la diera a una de ustedes, ¿alguna de ustedes la tomaría? Ninguno la tomaríamos. Y yo les podría decir, pero hermana, ¿qué es una gota? No es ni 1 mililitro. Y hay 1 litro de agua aquí que está limpia. Ay, no, hermana, pero solo el hecho de pensar de dónde vino esa agua, uno no lo quiere. ¿Por qué entonces queremos que Dios nos acepte si en nosotros hay muchas gotas de inmundicia que hemos dejado pasar y que no hemos permitido que Dios nos limpie por completo? Luego la última parte dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Pedimos misericordia y protección de Dios. Líbranos de la tentación, líbranos del mal. Ahí pedimos la protección. No es lo mismo la petición que la protección. No es lo mismo cuando usted ora que Dios le guarde a todos sus hijos, a sus primos, a sus nietos, a sus sobrinos, que lo mismo cuando usted está pidiendo por algo específico. Tenemos que hacer esa separación y entender que Dios va a responder de todas las formas. La Biblia dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es íntima. La oración es esa relación de intimidad. Así como cuando el esposo y la esposa cierran la puerta y platican solo entre ellos y tienen conversaciones privadas. Así nosotros tenemos que mantener esa intimidad con Dios. Nuestra principal relación con Dios debe basarse en esos momentos de intimidad, en esos momentos en que yo oro a Dios, esos momentos donde yo desnudo mi corazón delante de Dios. Y la forma en la que oro, no pienso en las palabras que digo, sino pienso en lo que estoy buscando y en lo que estoy esperando de Dios en ese momento, en lo que yo quiero de Dios en ese momento. El otro día hablábamos acerca de la diferencia entre la comunión y la devoción. La comunión es estar hablando con Dios en medio de todas las cosas que yo hago. La devoción es este momento de intimidad donde solo somos Él y yo, donde le doy a Él prioridad, donde yo paso tiempo solo con Él y no estoy barriendo, no estoy trapeando, no estoy haciendo algo. ¿Les ha pasado a ustedes cuando van a la casa de alguna persona y acompáñame a la cocina fulanita y está haciendo tamales y ahí y haciendo, ahora va a lavar y y ustedes hablando con la persona y quizás ustedes llegaron con una carga en su corazón y querían como desnudar su alma delante de esa persona y está, y fíjate fulanita y ya le iba su lágrima por aquí y aquella, pásame las hojas de los tamales, se le regresa la lágrima porque no es el momento, o sea, yo traía como que aquello que quería decir y aquella está con sus tamales. Entonces, usted ya no siente, usted tal vez llegó con aquello y llevaba, hasta pasó al Starbucks ese día, llevaba 2 cafés para que platicaran y sentada y aquella en sus tamales con un chongo en la cabeza, usted ya no siente esa misma libertad. Puede hablar con ella, claro que sí, pero no hubiera sido lo mismo que si ella se sentara a su lado y la escuchara para que usted brotara con todo lo que usted le quería decir. Esa es la diferencia cuando nosotros tenemos intimidad con Dios. Dios nos escucha, pero está así como nosotros viendo a nuestra amiga hacer los tamales. Pero aparte es ese momento cuando cerramos la puerta y oramos en intimidad con Dios. Tenemos que entender, hay algo que hacemos mal muchas veces todos, y es que cuando oramos en público no lo hacemos igual que cuando oramos en privado. Dios quiere ver a la misma persona. Dios quiere oír las mismas palabras. No tratemos de ser elocuentes. Dios no escucha palabras, Dios escucha corazones. Eso es lo que Él le interesa escuchar de cada uno de nosotros, que dice nuestro corazón, con honestidad, con sinceridad. Dios valora más que tal vez yo no hable muy rimbombante, pero que le diga lo que hay en mi corazón, a que yo use las palabras correctas y que Dios se quede, ¿y este quién es? Si no me habla así siempre. Porque entonces es fingimiento. Es como cuando, las mamás van a una casa que no es la de ellas, ¿verdad? Y llevan a los hijos, y están con los niños, y el niño está haciendo travesuras, y la mamá lo mira de reojo: "Mi amor, siéntate aquí, no hagas esas cosas". Pero cuando la que está, la persona a la que va a visitar no está mirando: "Niño, venís por acá, niño". Entonces, ahí estamos fingiendo, no le hablamos siempre así, pero cuando voltea a ver: "Mi cielo, corazoncito, siéntate aquí". Pero cuando está llegar a la casa te voy a dar. Entonces, ahí hay un fingimiento, si se da cuenta, y estamos tan acostumbrados. Entonces, Dios no quiere eso, Dios quiere que seamos como siempre hemos sido con Él, Dios quiere que hablemos como siempre hablamos con Él, que reconozcamos lo que Él es y lo que Él hace. La oración puede ser para pedir, puede ser para guerrear, puede ser para descargar nuestro corazón, puede ser para desatar o para atar, o simplemente porque necesitamos pasar tiempo con Él. Si usted lee en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico, cuando se habla de las ofrendas, se explica la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por la expiación, pero hay una única oración que dice, y si alguno quisiere de forma voluntaria, una ofrenda de gratitud. Lo que menos hacemos es llegar a pasar tiempo con Dios. Siempre que llegamos, Dios dice, ¿y ahora qué querés?
Pero no hay aquello de decir: "Señor, solo quiero pasar tiempo contigo, solo quiero darte gracias, solo quiero disfrutar el estar tiempo contigo". Todos tenemos y todas tenemos personas con las que pasamos tiempo y quizás no necesitamos estar hablando, sino: "Ay, cómo me gusta estar con fulanita o con sutanita". Y no necesitamos estar en grandes conversaciones, sino que solo disfrutamos la compañía de esa persona. Mi hermana tiene 2 hijos y el mayor, yo siempre digo que él está enamorado de mi mamá. Él ama a su abuelita y él quiere que su abuelita esté ahí con él. Y a él le gustan mucho los dinosaurios, las ballenas y esas cosas. Mi mamá, pues, tiene 70 años. Él tiene 8. Y entonces él llega a la casa y siempre es: "Abuelita, tú aquí conmigo". Y él se va y lleva su iPad donde está viendo sus dinosaurios y sus cosas. No, pero tú quédate ahí conmigo. Y él quiere, y me dice mi mamá, pero no me dice nada, no me hace nada, sino que solo están sentados y ella viendo ballenas y viendo plesiosaurios y cosas que ella no sabe ni qué son ni qué tienen. Pero él disfruta estar sentado a la par de su abuelita y le agarra la mano y la abraza. Él quiere estar con ella. Y ella se sienta con una paciencia que yo admiro a estar ahí con él viendo esas cosas que a él le gustan. Él lo que quiere es pasar tiempo con ella. No le dice nada, no están hablando, tienen pequeñas conversaciones, pero no le está diciendo nada, pero él disfruta esa compañía. Eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar con Dios. Demostrarle que también disfrutamos su compañía, demostrarle que también disfrutamos el estar con él. Apocalipsis capítulo 8 versículo 4 dice: "Y de la mano del ángel subían a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos". Nuestras oraciones son una ofrenda, aunque sean peticiones. Nuestras oraciones son una ofrenda que llega, dice un olor que llega delante de la presencia de Dios. Es ese momento que yo entro en contacto con Dios. Es ese momento en el que yo hablo con el ser más poderoso del universo, donde Él me da un acceso único delante de su presencia para que yo pueda llegar y yo pueda hablar con Él, para que Él pueda escuchar lo que yo tengo que decir. La oración la hacemos al Padre, nuestro destinatario, quien cuida de nosotros. Hacemos nuestras oraciones a través del Hijo, por medio del cual tenemos acceso, pero también creyendo por la fe que el Espíritu Santo tomará el control. Las tres personas tienen una función específica. La palabra nos enseñó, Mateo 6:9, y lo que acabamos de leer en Lucas, nos muestra que Jesús ora al Padre. Ese es el modelo. Se fija que muchas veces oramos como todo desordenado. Padre Santo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, yo te pido, y es un relajo, y los tres están así ahí, está platicando con todos. Entonces, pero la palabra nos habla y nos dice que la oración se dirige al Padre. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo le oró al Padre. Él le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Él es el quien está al cuidado de nosotros y sabe todo lo que necesitamos, es el creador. Él nos provee. Él reacciona en la unidad de la Trinidad a favor de nosotros. Mateo 18:19, Mateo 6:8. Sé que les estoy dando muchas citas, pero se me acaba de ocurrir que yo podría compartir con con la pastora Ruth, esta, esta enseñanza para que si les es de utilidad, pues ustedes la puedan tener y no estén ahí todas confundidas tratando de apuntar Mateo y todo lo que se dice. Entonces, el Padre es la persona a la que yo tengo que dirigir la oración. El Hijo. El Hijo es quien nos da acceso al Padre. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. La palabra dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Entonces yo se lo pido en el nombre de Jesús, eso es muy importante. Nuestra oración se hace en su nombre para alcanzar respuesta. Es nuestro mediador, nuestro abogado, quien nos ayuda en las necesidades y clama por nosotros, llevando nuestra oración a una mayor conexión. Luego viene el Espíritu Santo. Él es el que intercede por la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él es el ministerio vigente hoy en día en la iglesia. El Padre, desde la ruptura por el pecado, no ha vuelto a tener una relación directa con el hombre. Jesucristo vino, pero dice la palabra, ascendió al cielo y un día volverá por nosotros. Pero el que él dijo, no los dejaré solos, sino que enviaré un consolador que estará con ustedes hasta que yo regrese. Entonces, el ministerio vigente hoy en día, el que me permite la conexión con Dios, es el Espíritu Santo.
Entonces, yo le oro al Espíritu Santo, nos identifica delante de Dios, nos da poder y valor ante la adversidad. En su presencia oramos, es de quien recibimos consuelo, es de quien recibimos nosotros el testimonio. El hablar en lenguas es una herramienta poderosa, porque Satanás en ese momento queda en blanco, no entiende, no sabe, no puede comprender, no puede evitar, no sabe qué estamos hablando. Los demonios, los emisarios no pueden tener control de mi oración. Por eso es tan importante entender, más que todo en la oración de guerra, es un momento en el que yo debo entender que yo puedo utilizar esa herramienta. El hablar en lenguas, en primer lugar, es un lenguaje único, es llevar mi oración a una conexión diferente. No es lo mismo orar normal que orar en el Espíritu, porque en el momento que yo oro en lenguas, yo oro en el Espíritu. Y entonces yo ya tengo una conexión más fuerte, entonces yo ya tengo, es como, ah, ustedes por donde viven lo saben mucho mejor que yo. No es lo mismo quien no habla inglés que quien habla inglés. El que no habla inglés señala, pide, dice palabras, casi que juega mímica ahí con el que está para que le entienda lo que le quiere pedir. El que habla inglés entra y sale en 5 minutos. El que no, pues llega y le toma como 40 para que le entiendan lo que necesita. Esa es la diferencia con el hablar en lenguas. Hay una fluidez, hay una respuesta mejor, porque entonces somos los que podemos hablar en lenguas, para que me entiendan, somos los VIP delante de Dios, para que haya una respuesta a esa oración, y eso se hace mediante el Espíritu Santo. Esa es la conexión, es el ministerio vigente. Por eso Satanás interviene tanto, para que no haya una verdadera conexión con el Espíritu Santo, porque es el ministerio vigente, para que sea tan incomprendido. El Padre, pues entendemos que es como un Padre, el Hijo, pues fue nuestro Salvador, pero el Espíritu Santo, la gente siempre tiene como una confusión, pero es el ministerio vigente. Tenemos que entender que es el consolador, que para que lo tengamos más claro, cumple la función como de un pastor, es un guía, es aquel que aconseja, es aquel que me dice, no, eso no lo hagas. El Padre envió al Hijo, la sangre de Cristo me limpió, pero el Espíritu Santo me mantiene limpio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La sangre de Cristo me limpió de todo pecado, pero el Espíritu Santo es el que mantiene limpio, porque él es el que me dice, no, no vayas por ahí. Como la mamá cuando van a ir a una boda y cambia al niñito de 3 años y le pone hasta corbatín y saquito y todo, y ahí está, no, 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 no te metas ahí, no, no toques al perro ahorita, no, no hagas eso, no, no te comas eso, después te doy. Y el niño ya no aguanta el hambre, pero él no come porque no quiere que vaya a llenar de esquiros el saquito. Entonces, usted sabe, no, 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 mi fulanita, cuídame a tu hermanito, que no se vaya a manchar, porque está ahí, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ya fuiste limpio con la sangre de Cristo. No, no, no te metas ahí, no entres en esa conversación, no respondas de esa forma, no hagas eso. Es ese ministerio vigente para nosotros. Nada de lo que nosotros podemos hacer, nosotros lo descubrimos. Dice la Biblia que Jesús caminó para que nosotros siguiéramos sus pasos detrás de él. No tenemos por qué nosotros afanarnos tanto cuando vamos a orar, si ya tenemos en la Biblia modelos de oración. Lo que debemos de ser es astutas e inteligentes y tomar entonces en cada oración, ver qué fue lo que Dios hizo, qué fue lo que esta persona pidió, cómo fue que esta persona pidió para que Dios respondiera. Hay algo que siempre decimos con mi hermano Henry, y es, búsquese en la Biblia. El proceso que usted está atravesando está en la Biblia. ¿En qué proceso está? Está en un proceso como el de David cuando huía, está en un proceso como el de Ana cuando pedía, está en un proceso como el de Moisés cuando iba a conquistar una petición, está en un proceso como el de Josué para ser respaldado después de un gran líder. ¿En qué proceso está usted? Búsquese en la Biblia, porque entonces mire qué fue lo que esta persona hizo y qué fue lo que Dios hizo en la vida de esta persona, y así usted puede acelerar su proceso. Y entonces usted puede entender mejor cómo obtener la victoria como esta persona la obtuvo. En la Biblia tenemos varios modelos de oración. Uno de los primeros modelos de oración es la oración de humildad o de humillación. Y el ejemplo más grande es la oración de Ana. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, nos dice la palabra. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Todos conocemos la historia de Ana.
La palabra nos habla y nos dice que era una mujer que no podía tener hijos, pero era esposa de un varón de la tribu de Leví que tenía otra esposa que se llamaba Penina. Pero Penina le daba muchos hijos y aparte del dolor que Ana mantenía por no poder ser madre, dice que Penina toda la vida se burlaba de ella y la humillaba por no tener hijos todavía. Entonces esta mujer un día cansada llega al templo el día que llevaban el sacrificio y que cada quien llegaba por su familia, con su familia, y ella no tenía un hijo que llevar delante de Dios y hace esta oración. La palabra nos dice que su humildad, su dolor, su llanto era tal, que el sacerdote cree que está ebria, porque dice que no articulaba palabras. Esto que la palabra nos dice, nadie lo oyó. El libro de Samuel fue escrito por el profeta Samuel. Él nos cuenta lo que su madre le contó, lo que nadie escuchó. Y aunque el sacerdote solo miraba que ella movía sus labios y lloraba, nunca escuchó esta oración, pero esta mujer le desnuda su corazón a su hijo y le dice lo que dijo. Y primero le dice Jehová de los ejércitos. Lo llama como lo que él es, con esa autoridad. Tú que eres el Jehová de los ejércitos, tú que eres el digno, tú que tienes ejércitos contigo, sabe exaltarlo, sabe reconocer quién es. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Reconoce su bajeza, llega con humildad. Si te dignares, si tú te dignares a mirar mi aflicción y te acordares de mí, una humildad no lo está exigiendo, lo está pidiendo. Si tú pudieras voltear a verme, si tú pudieras verme a mí, si tú pudieras, por favor, escucharme a mí. Hay una humildad y un dolor en su oración que no dejó que la desesperación la dejara llegar con gritos o con vociferación, sino que llega con esa humildad. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Hace una petición clara y concreta. La Biblia nos dice que nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero a Dios le gusta que se las digamos. Pero tenemos que aprender a hacer oraciones concretas. Muchas veces no somos concretos en lo que le pedimos a Dios. No estamos ni seguros de lo que queremos. Queremos salir de la situación, pero no le decimos para dónde, ni le decimos a qué. Señor, sácame de aquí. Ok, pero ¿para dónde? ¿Dónde quieres estar? Si no quieres estar aquí, ¿dónde quieres estar? Entonces seamos específicos. Ella no le dijo al Señor, si me dieras un hijo, o si tú hicieras que Penina me regalara un hijo, o si alguien, o si me permitieras la adopción, no, ella tenía clara lo que quería. Si me dieras un hijo, varón, sabía lo que quería cuando llegó delante de Dios. Antes de llegar delante de Dios, usted sepa lo que quiere, porque muchas veces hacemos oraciones contradictorias. Y le pongo un ejemplo, hay una madre orando porque su hijo sea salvo. Y empieza a orar, Señor, por favor, toca el corazón de fulanito. Sálvame a fulanito, mira en lo que está, mira en lo que anda, Señor, en el nombre de Jesús. De repente el fulanito se empieza a enfermar y pierde el trabajo. Y está en la casa y está enfermo. Y entonces la mamá empieza a orar, Señor, sáname a fulanito. Y dale trabajo a fulanito, míralo, Señor, y sánalo. Y Dios dice, pero es que me pediste que lo salvara. Entonces, estoy en este momento permitiendo que esté enfermo y que no tenga trabajo para que su corazón se quebrante, porque cuando anda trabajando y está sano, se siente muy gallito y no me oye. Entonces, lo tengo que llevar a esta situación para que aquí me escuche. Pero si me está, ¿qué quieres? ¿Quieres que lo sane o quieres que lo salve? ¿O qué quieres que haga? Por eso pedimos la voluntad de Dios. Yo te pido que hagas conforme a tu voluntad en la vida de mi hijo. Yo sé que tienes un propósito en lo que él está atravesando. Cumple tu propósito en lo que él está atravesando. Porque muchas veces es preferible, pero nos cuesta cuando la persona que amamos está atravesando por algo, nos cuesta el dolor y queremos sacarlo de ese dolor. Pero la Biblia dice, si ustedes siendo malos saben las dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios no es malo. Dios no está enviando situaciones para que una persona muera. Dios dice la Biblia, Él no busca la destrucción del hombre, si ninguno se pierda. Entonces Él está permitiendo esa situación. Entonces empezamos a orar confuso y nos volvemos nosotros las personas que están evitando la respuesta que le estamos pidiendo a Dios. Cuando Juan capítulo 11, la historia de Lázaro y de sus hermanas Marta y María.
Dice la Biblia que cuando Jesús entra en la ciudad, María sale a encontrarlo y le dice, Señor, ¿por qué vienes hasta ahora? Y entonces él les dice, llévenme a donde está la tumba. Y Marta le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tú eras el que podías hacer la diferencia. Pero cuando Jesús les dice, ok, removed la piedra, ella viene y le dice, Señor, es de 3 días, ya hiede. Entonces, estaba diciéndole al Señor que si él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Pero cuando Jesús les dice, quiten la piedra, ella es la que se para frente a la piedra y le dice, Señor, no, es de 3 días, ya hiede. Entonces, ella estaba pidiendo una respuesta, pero quien estaba reteniendo en ese momento el milagro que Dios quería hacer era ella misma. Entonces, tenemos que ir siempre a pedirle a Dios para que Dios haga las cosas que Él quiere hacer. Le dice esta mujer, si tú me dieres un hijo varón, y aquí viene esta parte, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es tan inteligente. Le pide a Dios algo, pero le ofrece a Dios algo a cambio. Y no es que Dios esté esperando ese trueque, pero eso es saber usar la oración. Y lo vamos a ver más adelante con las oraciones de David. Le dice, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida y no va a pasar navaja sobre su cabeza. Ese era un voto, el voto nazareo, el mismo voto que tenía Jesús. Era un voto en el cual esas personas no bebían del fruto de la vid, no bebían uva y nunca se cortaban ni la barba ni el cabello. Y era un voto significado de que vivían una vida de santidad, que se apartaban. Otra persona que tomó ese voto era Juan el Bautista. Sus características diferentes y vivían de una forma diferente. El hijo ya no había nacido, pero la madre ya estaba haciendo un pacto con Dios. ¿Se dan cuenta? La fe ya está ofreciendo algo de algo que no ha recibido. Ya está actuando en fe, no está embarazada, está orando por la petición, pero ya le está diciendo a Dios qué va a hacer con lo que Dios le da. Ya está actuando en fe. Y ese hijo que tú me des, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de mi vida y navaja no va a pasar sobre su cabeza. No me importa lo que él quiera hacer, yo lo voy a comprometer contigo y ya tiene el hijo un voto nazareo y ya el hijo tiene una diferencia y ella cumplió esa promesa. Durante 6 años que según la tradición judía, la madre era quien tenía que formar al hijo y a partir de los 6 años el hijo iba con el padre. Y ya el padre le enseñaba el trabajo del campo, etcétera, etcétera. Pero los primeros 6 años que ella lo tuvo, ella le enseñó el temor a Dios. Luego lo lleva al templo. Y ese niño había sido educado diferente. Y muchos, no, es mi vida y que no sé qué. A mí qué me importa que sea tu vida. Tú fuiste engendrado para la gloria de Dios. Me interesa muy poco lo que querrás, pero van a haber resultados. Pero es que yo quiero, no, la voluntad de Dios es la que va a imperar. Y a lo mejor el niño, mamá, no me gusta el pelo largo. No me importa, usted tiene voto nazareo, mijito, porque usted va al templo. Y entonces ese niño llegó al templo. Y aquel día, cuando después de mucho tiempo Dios quiso volver a hablar a su pueblo, no fue el sacerdote el que escuchó la voz de Dios. Fue ese niño pequeño que tenía como 12 años, el que escuchó como un estruendo la voz de Dios y el que llevó el mensaje, porque la mujer había sabido hacer una diferencia con la petición que le había dado a Dios. Nadie escuchó la voz de Dios, pero el niño, al que la madre no le preguntó lo que quería, sino que decidió por él su vida, eso sí era una mujer de integridad. Ese niño fue el que supo escuchar la voz de Dios. Si sabemos vivir de esa forma, ahora que el mundo, que los jóvenes escuchan tonterías y van tras cosas que no deben, nuestros hijos van a hacer la diferencia, porque cuando nadie más oiga, ellos van a ser los que aún escuchen la voz de Dios. Si nosotros sabemos vivir de esa forma, si nosotros sabemos guiarlos de esa forma, así como esta mujer lo hizo, mantener esa promesa. De lo recibido, de tu mano te damos. Le está pidiendo a Dios salud, pero dígale, pero Señor, cuando tú me des salud, yo voy a estar ahí siempre sirviéndote. En la iglesia hay una hermana que siempre cuando estamos en la alabanza, pues ahora pues no se puede porque cada quien está en su casa, pero cuando estamos todos reunidos, ella siempre danza y danza por toda la iglesia.
Ella danza desde su silla, se va enfrente y cuando empezó a llegar a la iglesia la gente la miraba raro, pues porque la mayoría son bastante recatados cuando alaban a Dios. Y ella daba vueltas y se va y salta y es una mujer grande, yo creo, calculo que tiene como 60 y algo de años. Pero entonces un día estábamos hablando y le dije: "Y hermana, ¿y usted cómo se goza en la alabanza?". Y me dijo: "Hermana", me dijo, "yo tengo artritis en mis piernas", me dijo, "yo no puedo hincarme y yo no puedo caminar bien", me dijo. Pero siempre cuando vengo a la iglesia y empiezo a alabar a Dios, empiezo a sentir y empiezo a saltar y a mí no me duelen las piernas, me dijo. El único momento en que a mí no me duele es cuando yo estoy danzando delante de Dios, me dice. Entonces yo aprovecho ese momento y le doy lo mejor a Dios de mí. Y poco a poco, me dijo, el dolor ha ido cediendo y Dios me ha estado sanando. Entonces yo digo, si estas piernas Dios las está sanando, yo estoy saltando para el Dios que me está sanando. Si usted le está pidiendo a Dios salud, si usted le está pidiendo a Dios una casa, si usted le está pidiendo a Dios un carro, si usted le está pidiendo a Dios, no sé, sus papeles, si usted le está pidiendo a Dios la victoria sobre la vida de sus hijos, que lo restaure, ¿qué va a hacer cuando Dios le dé esa promesa? Sea inteligente. Si tú me das una casa, Señor, yo voy a abrir ahí una célula. Yo te prometo que en esa casa va a haber siempre tiempo y lugar para alabar tu nombre. Y cuando algún siervo tuyo necesite dónde quedarse, no me importa dormirme en la carpeta. Yo voy a dar mi cama, Señor, para que alguien llegue, ofrezca, sepa ser inteligente. Le está pidiendo a Dios un carro. Señor, si tú me das un carro, yo también lo voy a poner a tu servicio. Cuando tengamos que ir a algo, yo voy a llevar hermanas, yo voy a ir a dejar hermanas, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Señor, si tú salvas la vida de mis hijos, si tú los traes de vuelta, yo te prometo, Señor, que yo voy a clamar para que sean tus siervos, para que te busquen, para que hagan esto, para que hagan el otro. Seamos inteligentes. Esta mujer lo hizo, cumplió su promesa. Y el hijo de esta mujer fue el último profeta y el primer juez de Israel. Fue un hombre que marcó la diferencia. Y la Biblia dice, no hubo ni habrá nunca hombre como Samuel, porque él supo marcar una diferencia. Pero ella llegó con humildad. Ella no llegó. A veces cuando nos desesperamos porque no hay respuestas, llegamos delante de Dios. ¡Hala, Señor, pero qué pasó! Señor, ¿y dónde estás? ¿Y qué pasó? Y no te oigo. Llegué con humildad. ¿Se imagina a Dios con su magnificencia viendo a la pulga que le está hablando, haciendo ese gran relajo ahí abajo en la tierra? Y Dios así, ¿por qué brincará tanto? En cambio, si llegamos en humildad, no notamos. Con soberbia, con altanería, con ira, con enojo llegan muchos. Con humildad llegan muy pocos. Y eso hace la diferencia. Si te dignares ver la bajeza, no me debes nada, no tienes que hacer nada, pero si en tu misericordia, porque tú lo dijiste en tu palabra, pudieras escucharme y responder a mi petición y a mi oración, yo sé que habría una diferencia para mi vida. Y luego está la oración de alabanza. David, para mí, si usted quiere aprender a orar, lea los salmos. Lea la historia de David en Segunda de Samuel. David era un hombre tan hábil, un hombre que aprendió a conocer a Dios, un hombre que aprendió a vivir para Dios. Era un hombre diferente. La palabra dice en Salmo 37 al 12, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Llega alabando a Dios, pero llega con peticiones, llega tan claro. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Le da gracias, lo reconoce. Escondiste tu rostro y fui turbado. Jehová clamaré, al Señor suplicaré. Se humilla tal como lo hizo Ana. A ti clamaré, a ti me humillaré, a ti suplicaré. Pero aquí viene algo que tenemos que aprender. Y le dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?
Si sabemos leer entre líneas, esta oración es escrita cuando él está en las cuevas de Adulam muriendo de difteria. En otras partes de la Biblia él habla y dice, mi carne se pega a mis huesos y tengo fiebre. Está enfermo, tiene vómitos, tiene diarrea, tiene fiebre, ha adelgazado y se siente muy enfermo. Pero le dice, ¿qué provecho hay en mi muerte? Tú dijiste que iba a ser rey y no he sido rey. ¿Te alabará el polvo? ¿Quién te va a cantar como yo te canto? Le dice en otras palabras. ¿Quién te va a escribir los salmos si yo me muero? ¿Te acuerdas los que te escribí con el arpa debajo del arbolito cuando cuidaba las ovejas? ¿Quién te va a cantar como yo te canto? Él tenía ese algo diferente, ese algo que Dios iba a extrañar de él. ¿Qué hay en mí que Dios puede extrañar? ¿Qué hay en mi alabanza que sea diferente? ¿Qué hay que pueda hacer que el cielo se calle para que yo sea escuchada? No es mi voz. Quizás no tenemos las mejores voces, pero lo que hay en mi corazón. Pero Señor, tú sabes que yo siempre reconozco, pero tú sabes que yo no me canso, tú sabes que yo no me levanto, tú sabes que yo te busco. Eres ese algo que le decía, pero entonces, ¿quién va a hacer lo que yo hago? Eso es ser inteligente, es acumular misericordia para el día de la ira. Un pastor que yo conozco me enseñó algo que nunca olvidé. Él pasó por una situación muy difícil. Cuando él empezaba su ministerio, una persona que lo llevaba a él era un pastor que él reconocía, un hombre de Dios, un hombre con temor de Dios, un hombre que él admiraba mucho y le dice, acompáñeme, voy a ir a una campaña. Y va a la campaña. Y cuando están en el hotel, el hermano baja y cuando vuelve a subir al cuarto de hotel encuentra al hermano sin ropa y se da cuenta de las intenciones del hermano. Y entonces dice que se escandaliza tanto y cierra la puerta y baja y tiene ganas de llorar y dice, ala, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? O sea, qué decepción este hombre que yo lo admiraba tanto y me doy cuenta que es una persona con una doble vida y esto y el otro. Y dice que se baja y se sienta en un sillón y quiere empezar a llorar quebrantado, decepcionado de la vida, del ministerio, del evangelio, cuando dice que mira una familia, un esposo, una esposa y 2 niños. Y dice que está sentado y dice: "Satanás, veniste contra mí, veniste a quererme decepcionar, porque esta noche tengo que predicar, y tomaste una persona que yo admiraba y de quien yo consideraba mi mentor para dañar mi corazón". Y dice que se queda viendo a la familia y dice: "Okey, tú me viniste a atacar, ahorita yo te ataco. Esta familia acepta a Cristo hoy porque acepta a Cristo hoy. Tú viniste a fastidiarme a mí, ahora yo te voy a fastidiar a ti". Y dice que se levantó, les fue a hablar, eran mormones, les habló y les habló como por 2 horas hasta que aceptaron a Cristo. Y dice, casi que los obligué. No, pero repita, no, pero es que lo vamos a ver. Ustedes repiten. Y dice, y esa noche los agarré y les dije, ¿qué van a hacer esta noche? Pues vamos a salir, vénganse conmigo, los voy a llevar a la iglesia. Dice que los llevó a la iglesia, los metió a la iglesia, se los presentó al pastor y los dejó ahí. Hasta la fecha asisten a esa iglesia. Pero él dice, Satanás vino a traer algo, pero yo dije, no, yo me voy a levantar. Eso es hacer obras de fe. Y entonces hasta aquel día él puede decir, ¿te acuerdas el día que yo estaba más decepcionado, Señor? Pero ese día te serví. Aún con ese dolor te serví. Ese día que usted no tiene ganas de ir a la iglesia, que le duelen más los pies, que le duele más la cabeza, que está enferma, que se siente mal, que tuvo problemas en la casa con la familia y se siente triste, ese día más vaya a la iglesia. Porque ese día esa oración lleva un sacrificio que Dios va a recibir aún más grande. Y que usted le puede decir, ¿te acuerdas aquel día que yo no quería? Pero vine por ti porque te amo. Pero vine. Y entonces puede hacer esta oración como David, Señor, pero yo soy la que aunque esté cansada viene. Pero yo soy la que aunque no aguanta, aquí está contigo, Señor. Ya ves que las demás dicen y ofrecen y no. Ya sabe uno que cuando hermana fulanita dice que va a hacer el pozole, no lo trae. Pero yo sí lo traigo, Señor. Yo sí siempre cumplo. Yo aquí estoy. Y entonces, ¿quién te va a servir, Señor, si me dejas todavía con mis pies así o con este dolor de espalda? ¿Quién va a hacer los tamales para cuando haya construcción, Señor? Cuando se vaya a pedir y se vaya a comprar el templo, Señor, yo te prometo que voy a ser la que hace los tamales para que se vendan para la construcción, Señor.
Ahí es donde nosotros sabemos tocar el corazón de Dios y aprender de lo que David nos enseñó. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Él sigue enfermo de difteria cuando escribe esto. Todavía tiene fiebre, pero le dice, has cambiado mi lamento en baile. Y lo decimos y no entendemos cómo él estaba. Todavía no podía ni bailar, créame. El hombre estaba súper desnutrido, súper deshidratado, pero le dice, has cambiado mi lamento en baile, sé tú mi ayudador, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Él dice, yo sé, yo sé. Y cuando ese hombre salió, Dios lo sanó y luego lo lleva al reino como él prometió. Y dice, me haré más vil por causa de Jehová. Ese hombre saltaba detrás del arca del pacto. Ese hombre danzaba delante de la presencia de Dios, porque él sabía y entendía lo que Dios tenía para él y lo que Dios quería hacer para él, lo que Dios era, lo que Dios mostraba, lo que Dios traía. Hay tantas formas de seguir viendo la mano de Dios. Esther nos da un ejemplo de la oración convenida. Y en Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, día y noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Le dice primero, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunen por mí. A veces no entendemos que el ayuno es humillación. Si usted lee en la Biblia, cuando se empieza a implementar el ayuno es cuando estaban de luto. Y dice, y después de que murió fulano, no comieron ni bebieron por 7 días. Es un dolor extremo, es saber humillar el corazón. Y entonces ella les dice, humíllense. Porque entonces yo con mi ayuno le digo a Dios, estoy más interesado en lo que tú puedes hacer que en mi necesidad de comer, que en mi necesidad de alimentarme. Y ella les dice, ve y se unan y ayunen por mí. Pero aquí viene la cosa, ayunen por mí. La misma petición. Eso es lo que tenemos que entender con la oración convenida. Muchas veces nos reunimos a orar. Hermanas, las peticiones de la iglesia y vamos a orar. Y está la hermana que está dirigiendo la oración, orando, porque no sé, porque estamos orando por la salud de hermano fulanito, estamos orando por el trabajo de sutanito y estamos orando porque Dios salve a no sé quién. Y la hermana que está dirigiendo está orando y todas las demás orando fervorosas. Pero si usted se acerca a orar, la hermana Luisa está orando, Señor, por favor, el carro de fulanito se descompuso. Y luego se acerca usted con la hermana Rosa y la hermana Rosa está orando por su dolor de cabeza. Señor, quítame el dolor de cabeza. Y luego va con la hermana Pancha y la hermana Pancha está orando, Señor, sabes que no tenemos para pagar el alquiler y que no sé qué. Todas están orando, pero no están en un mismo sentir. No están orando con el mismo propósito. Pueden pasar orando todo el día y no va a haber respuesta. Se tiene que orar por lo mismo. Si yo me reúno en una intercesión y estamos orando por el trabajo de hermano Pedro, todas estamos orando por el trabajo de hermano Pedro. Ya luego yo oro por mi dolor de cabeza, por lo que yo necesite, porque si no, no hay respuesta. Es como que alguien quiera jalar algo con un lazo, pero uno jala para acá y otro jala para allá. Nadie lo mueve. Pero si todo el mundo hace el esfuerzo hacia el mismo lado, entonces las cosas llegan a donde tienen que llegar. Entonces, esto es lo que les dice Esther, oren, pero ayunen por mí, no estén ayunando por sus necesidades, ayunen por mí, les dice. Yo también igualmente con mis doncellas ayunaré. Este es el ejemplo para aquella gente que anda pidiendo oración, pero ellos no oran. Que dice, ay, le encargo, ¿cómo abunda de esa? Y Dios, miren, a mí Dios me lo hace sentir. Dice, hermana, mire, le pido sus oraciones porque no sé qué. Y cuando, esta no ora. Se le siente a la gente, hermano, se le siente cuando no ora. ¿Qué de sombrero, digo yo? Quiere que yo lloro por un montón de cosas. Y todavía quiere que, pues si ella orara, pues yo digo, pues le hago ganitas al hermano. Pero si ella no ora por sus cosas. Entonces, cuando estamos, ay, el pastor está orando por mí. Ay, ya le dije, llámate al pastor que ore por nosotros. Y ya usted se descansa. No, hermanos, aquí está el ejemplo. Yo también con mis doncellas ayunaré. Si uno está intercediendo, uno es el primero que tiene que ir enfrente. Uno es el que más tiene que clamar, uno es el necesitado, uno es el que tiene que pedir.
y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Ella hace una acción de fe, es valiente. Dice la Biblia que cuando Mardoqueo le llega a decir a Esther que vaya y hable con el rey, le dice, quizás para esta hora te has traído al reino para que intercedas por nosotros. Ella le dice, pero el rey no me ha llamado por 30 días. Le dice. Y no les dice, ayunen que el rey me llame, pónganse a ayunar que el rey me llame, que el rey me venga a ver, o que el rey pida que yo. Esta mujer es valiente. Miren, no tenemos tiempo, ayunemos 3 días y yo lo voy a ir a buscar. Yo voy a ir a buscar mi respuesta. Yo voy a ir a buscar la respuesta. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos son los valientes, los que lo arrebatan. Ella pudo haber hecho, era muy conveniente, pues si entraba a ver al rey la podía matar, y hubiera podido decir, no, intercedamos que me venga a ver el rey, que por favor en estos próximos días el rey me llame, porque yo sí no puedo ir. Esta mujer fue valiente. Y así somos, esperamos respuestas, pero no tomamos acciones. Queremos que Dios nos sane, pero no dejamos de comer puros tacos grasientos. Entonces, ¿cómo Dios nos va a sanar? Empieza el hermano, Señor, ayúdame a bajar de peso. Pero si desayuna como 10 tamales, bájele a 5. Tenemos que empezar a hacer acciones. Queremos que el Señor ponga su mano, pero no tomamos acciones de fe. Señor, trata con mi hijo, Señor. Trata con él, Padre Santo. Pero el hijo llega borracho y ahí está usted callando a los otros hijos. Shh, no estés haciendo bulla, que tu hermano ayer vino tarde. Entonces, ¿quiere que Dios lo transforme o va a ser, mira cómo sé que ayer te fuiste a echar tu sal, te hice un caldito que no está muy pesado? Entonces, hermana, tiene que tomar acciones, viva su vida normal. Mira, Chulito, aquí como aquí nadie, ¿verdad? Nadie se anda emborrachando, aquí la gente muy tranquila vive su vida. Entonces tenemos que tomar esas acciones. Esta mujer toma una acción. Vamos a orar, vamos a ayunar, pero yo luego voy a ir a ver al rey. Luego voy a ir a buscar la respuesta. No va a venir del cielo. Usted le está pidiendo un carro a Dios. Ya fue a ver carros, ya fue a ver cuánto cuestan, ya fue a ver cuál quiere. Ya tomó acciones de fe, ya anduvo averiguando para que en el momento que Dios llega con Dios. Mira, señor, aquí tengo la cotización de, no sé, de la Toyota, de los Lincoln, yo no sé, aquí las tengo yo, señora, entonces aquí ya las tengo listas, padre. Usted ya tomó acciones de fe. Usted fue a buscar una casa, ay, pues aunque sea esa, mire, ya se le cae la mitad, pues, pero aunque no, hermana, o sea, creámosle a Dios. Creámosle a Dios, el Dios que tenemos no es un Dios mediocre, es un Dios que hace las cosas bien, nos ama y quiere lo mejor para nosotros, planes de bien y no de mal, dice la palabra. Y luego dice, y si perezco, que perezca. Acepta la voluntad de Dios, como hemos dicho. Ah, pero nosotros estamos orando y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Dios haga. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer y su voluntad siempre va a ser lo mejor. Su voluntad siempre va a ser lo que Dios quiere. Ah, yo estudié economía, finanzas, administración, todas esas cosas aburridas que llevan números, pero mi sueño siempre fue ser doctor. Siempre desde niña yo quería ser doctor. Y yo siempre decía, yo voy a estudiar y voy a ser doctor y voy a ser médico. Pero cuando llegó el momento, Dios, por múltiples razones, fueron tantos, pero tantos los estorbos. Dios no me permitió estudiar medicina. Y en ese momento, créanme, lloré porque era mi sueño, desvelarme, vestirme de blanco y todas esas cosas. Pero no se dio. Y pasé mucho tiempo como triste por eso. Entonces, pues estudié otra carrera, estudié otro tipo de cosas que tenía que ver con administración, con economía. Terminé de estudiar y luego con el tiempo me di cuenta que si hubiera estudiado lo que yo quería, no hubiera visto la mano de Dios en mi vida como yo quería. He podido ayudar a tantas personas cristianas a que no les roben, a administrar mejor los recursos, gente que ha venido, que la empresa ya está a punto de quebrar y Dios en su misericordia me muestra la forma y les digo qué es lo que tienen que hacer en estos momentos de crisis para la iglesia, para administrar los recursos de la iglesia. Si hubiera sido doctor, estaría operando a alguien en este momento, pero no predicando la palabra de Dios. Y a la larga, lo que Dios quería para mí es lo mejor.
Lo que Dios quería para mí, lo que Dios permitió en mi vida fue su voluntad y fue perfecta. Y aunque en el momento no la entendí, ahora no puedo hacer otra cosa que darle gracias a Dios, porque Él me permitió cumplir su voluntad, aunque no estuve de acuerdo en un principio. Oración para sujetar. Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los hijos de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. La Biblia dice que toda autoridad nos es dada en el cielo y en la tierra, y que lo que atáremos en la tierra en el nombre de Jesús será atado en el cielo. Pero no tomamos esa autoridad. Josué en esta oración dice: entonces Josué habló a Jehová. Tenía claro a quién le dirigía la oración. El día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, sabía reconocer que ese día iba a haber victoria y no se rindió. Él pudo haber dicho: no, es que tal vez hoy no es el día, tal vez regresamos mañana con más fuerzas, ahorita ya es tarde, no hemos comido, no, vamos a hacer una refacción, vamos a hacer una comidita y luego ya regresamos. No, él dijo: este es el día que Dios lo va a hacer. Y entonces dijo en presencia de los hijos de Israel. No tenía miedo de lo que iba a decir, porque sabía que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Y dice: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Josué hace una declaración de fe en ese momento y como les decía la otra vez, no vino, aquí no había tiempo de una oración de intercesión como la de Esther. Aquí no vino y les dijo: Caleb, hazme un favor, juntate unos 10 hermanos y se van a orar, que Dios nos ayude y que Dios nos respalde. Él se para en ese momento y él con autoridad habla y ata para que el día se alargue. Y ata para que haya una respuesta delante de Dios. Y entonces hace la declaración. Un montón de gente, bueno, no fue el sol, no fue la luna la que se detuvo, pues ahí es culpa del que escribió, hombre, no se preocupe, pero está diciendo: lo que quiere es un día más largo. Y él lo dice con toda autoridad, pero tenía una vida de integridad que se vio reflejada en ese momento. Muchas veces usted no va a ir a poder doblar rodillas, por eso es tan necesaria la comunión con Dios, porque van a haber momentos en los que usted va a tener que hacer declaraciones de fe. No se me olvida una vez que un hermano de la iglesia nos contó que era un hermano ya mayor, venía caminando y se tropezó, y cuando se tropezó su pie se quebró, pero de una forma que se volteó hacia atrás, y dice el hermano que él gritaba de dolor, pero vio que venía una hermana que él conocía y le dice: hermana fulana, por favor, ore por mí. Le dice: no puedo del dolor. Y entonces la hermana se acerca y empieza a buscar en la cartera y le dice: ay, no, hermano, fíjese que no traigo el pañuelito para taparme la cabeza. Le dice: no puedo orar por usted en este momento. Y dice el hermano, y de verdad era hermana de esas denominaciones que se tapan su cabecita. Y entonces le dice: no pude orar por usted. Van a haber momentos en que vamos a tener que hacer oraciones y declaraciones de fe que deben ir acompañadas de una vida de integridad. Porque cuando están esperando, cuando la gente está esperando que alguien se levante, que alguien se pare, que alguien crea, que alguien actúe de esa forma, tiene que haber un cristiano que ha vivido de acuerdo a lo que Dios está esperando para poder hacer esa declaración con autoridad, para poder hacer esa declaración con fuerza y saber que Dios las va a respaldar. Josué no tuvo miedo, Josué no llegó y dijo: ay, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Josué habló con autoridad y no le dio miedo que lo oyera el ejército enemigo, ni que lo oyeran los israelitas. ¿Se imaginan a los enemigos oyendo a Josué decir: sol, detente en Gabaón? Y tú: este loco le está hablando al sol y a la luna. Pero el sol y la luna obedecieron a lo que él dijo, porque hablaba con la autoridad de Dios. Cuando hay esos momentos en su casa y cuando le dicen: ay, no, saber qué nos va a pasar, a todos nos va a dar COVID. Aquí a nadie le va a dar en el nombre de Jesús. El Señor nos va a guardar. Son esas declaraciones de autoridad. No, y entonces saber qué va a pasar con fulano. Yo digo que este va a terminar mal. No, en el nombre de Jesús, el Señor lo va a alcanzar. Esas declaraciones de autoridad. Pero Josué tenía una vida de integridad. Éxodo 33:11. Y Jehová hablaba con Moisés cara a cara y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Él ahí vivía casi que en el tabernáculo. Y entonces aquel día, cuando él dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, ese resultado de estar todo el tiempo en la presencia del Dios se vio reflejado en su vida, porque Dios respaldó la autoridad. Si yo mantengo comunión con Dios, si yo sé aprovechar los días, ay, no hay nada que hacer. Miremos una película. No estoy diciendo, hermana, que usted no puede de vez en cuando sentarse a ver algo, pero sepa aprovechar el tiempo. La Biblia dice aprovechar el tiempo porque los días son malos. Si ahora tiene tiempo, interceda para el día que le toca hacer una declaración como la que hizo Josué en aquel día. Sepa estar en intercesión, sepa estar en búsqueda delante de Dios, sepa estar en comunión para que en aquel momento, ahora se está viendo la comunión con Dios. Mucha gente está yendo al pecado, muchas veces mucha gente está cayendo en diversas situaciones porque como ya no hay la facilidad de reunirse en la iglesia como antes, su vida no estaba llena de la presencia de Dios, porque cada vez que llegaban a la iglesia salían igual, porque cada vez que llegaban salían igual. Y entonces no dejaban que la presencia de Dios llenara sus vidas como Dios quería llenar sus vidas. Pero los que han sabido guardar estaban llenos y preparados para este momento. Y eso es lo que Dios está esperando, para que nosotros podamos sujetar en autoridad. Sepa sujetar. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Cuando usted habla con una persona, sepa distinguir. No es su esposo el que le está diciendo esas cosas hirientes, es Satanás a través de su boca. No es su hijo el que le está lastimando, no es su hija, es Satanás. No es su mamá la que le está hablando de esa forma, es Satanás. La lucha no es contra sangre y carne, sujete. Y a veces quizás lo va a poder decir en voz alta, otras veces no, pero cuando empiece a decirle sí, y empiezan a lanzar maldiciones, la gente cuando se enoja así, nunca vas a ser feliz porque fuiste esto. En el nombre de Jesús yo rechazo eso. En el nombre de Jesús yo no recibo eso. Yo no creo eso. Ay, yo digo que tu hijo se le mira, yo no sé, torcidita las piernas, igual que tu tío, no sé quién va a ser con jorobita. En el nombre de Jesús yo no lo recibo y yo no lo creo. Entonces tomamos autoridad para rechazar, para atar y para decir. Y cuando venga a la casa la hija con problemas, ay mami, es que fíjate que ese muchacho en el trabajo y cómo me acosa y yo ya le dije que yo no quiero nada con él, pero que no sé qué, mi hija no se preocupe, lo vamos a atar en el nombre de Jesús y ese muchacho ya no se le va a poder andar acercando ni va a volver a decir nada, sino que en el nombre de Jesús lo vamos a sujetar y o cambia o se va a ir de ahí del trabajo, pero usted no se preocupe. Esa es la autoridad que Dios está esperando de nosotros. Un ejemplo de la oración de intercesión se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos del 3 al 6 y luego el 15 y el 17. Y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno y silicio y ceniza. Se humilla. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas tu pacto. Lo alaba. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Aquí hay algo bien importante. Daniel era un hombre de integridad. No quiso contaminarse con la comida del rey. Daniel fue un hombre que siempre marcó la diferencia. Pero cuando va a interceder por el pueblo, él no le dice, Señor, este pueblo ha pecado. Le dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Él se incluye, él se humilla, él no se separa del pueblo. Muchas veces cuando, mira, estos mis hijos, Señor, ¿cómo están? No, si uno en la casa está mal, toda la casa está mal. Señor, perdónanos. Hemos dejado entrar el pecado a la casa. Señor, perdónanos. Ya no estamos buscándote como deberíamos buscarte. No es que usted vaya con Dios y le diga, mira, Señor, mi esposo, tanto que le digo que oremos y le damos la Biblia, y él no quiere, Señor. Y él no me hace caso, Padre. No, usted incluyase, Señor, dice, son una sola carne. Entonces dígale, Señor, perdónanos, porque ya no sentimos lo mismo, pero danos hambre y sed de tu palabra, danos hambre y sed de tu presencia. Entonces, inclúyase para que la oración sea eficaz, porque entonces usted forma parte y usted es quien está haciendo, quien está marcando la diferencia. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es nuestro Dios. Sacaste a tu pueblo, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Él reconoce que el juicio que ha venido es justo. Le dice, tenemos lo que merecemos.
¿Cuántos del pueblo decían, no, Dios nos ha olvidado, si aquí estamos cautivos? No, Daniel le dice, nos lo merecíamos, Señor. No escuchamos a tus profetas. No hicimos lo que tú estábamos esperando. Que usted llegue delante de Dios y no le diga, Señor, ¿qué pasó? Que ahora no tenemos esto, que mira que ahora nos falta aquello. No, dígale, Señor, estamos viviendo las consecuencias de no haberte puesto en primer lugar. Estamos viviendo las consecuencias de no haberte buscado. Señor, tú eres justo. Mi hijo está así enfermo porque no te ha buscado, Señor. Mi hija está sin trabajo, Señor, porque no te ha buscado. Mi hija ahora no tiene, Señor, porque con qué mantener a sus hijos, Señor, pero no se ha casado y mira las cosas que ha hecho, Padre. Es lo que es la consecuencia del pecado y tú lo has dicho, que lo que el hombre siembra, eso cosecha, pero nos humillamos delante de ti. No lo haga inocente. No que ahí llegan, Señor, mira mi hija fulanita, Padre, tantos hijos, pero tú sabes que los hombres la han engañado, Señor. No la justifique, hombre, eso no va a ayudar. Dios, mira desde el cielo. Ay, tú crees que no sé la verdad. Dígale, Señor, no me oyó, yo le dije y no me hizo caso y aquí están las consecuencias y ahora tiene 23 niños, Padre. Pero Señor, por favor, en tu misericordia, ahora escucha y ayúdanos, te hemos fallado, etcétera, etcétera. Ahora pues Dios, oye la oración de tus siervos, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Clama misericordia. Pero la última parte le dice, porque elevamos nuestros ruegos a ti confiando no en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Usted llegue y dígale, Señor, no es porque yo lo hice, no es porque yo lo merezco, es por tu misericordia. Su palabra lo dice con claridad. Su misericordia es más grande que el juicio. Su ira dura un momento, pero su favor dura toda la vida. Con cuerdas de amor nos atrae hacia Él, dice su palabra. Entonces, humíllese y dígale, Señor, no es porque lo merezca. No soy digna, pero te necesito. No soy digna, pero ¿a quién más voy a ir? No soy digna, pero ¿a quién más voy a clamar? Y luego viene la oración de guerra. La oración de guerra es tan extensa, hermanos, pero traté de resumirla en la parte que a mí me parece que es la parte de la Biblia donde se ve más claro. Y está en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 9 al 13. Y dice la palabra, y luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. Él subió a donde él estaba y aquí él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo al varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió el tercer capitán de 50 con sus 50 y subió y se puso de rodillas ante Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Elías, cuando es arrebatado, escuchamos la oración de Eliseo que dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Por nuestro lenguaje y por el tiempo que ha pasado, no entendemos la declaración, pero le dice carro de Israel y su gente de a caballo. Fue traducido así por Cipriano de Valera, pero el original dice el ejército de Israel, que era un solo hombre. Por eso le dice carro de Israel y su gente de a caballo. Elías era llamado el ejército de un solo hombre. Elías, él solo, derrotó con la ayuda de Dios a los 850 profetas de Baal. Cuando el ejército de Siria lo rodea y su siervo sale y le dice, uy, mira qué montón. Y él le dice, ay, Señor, abre sus ojos. Y él le dice, si son un montón los que vienen contra nosotros, Señor, le dice, pero son más los que están con nosotros. En aquel momento, el hombre clama a Dios y le pide que hiera con ceguera a todo el ejército sirio. Y la palabra dice que los toma de la mano y les dice, tómese uno y otro de la mano. Piense en esta escena. Un hombre ya anciano, con un ejército y un montón de gente fornida, unos 300, 400 hombres armados hasta los dientes, y él llevándolos de la mano.
Luego se da esta situación. Acab está molesto con Elías y lo manda a buscar. Y la forma en que le habla el primer capitán es le dice varón de Dios, pero lo dice con burla. Dice el rey que descienda. Y Elías sentado en la cumbre del monte le dice, si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y la Biblia dice que cae fuego del cielo y consume a aquel hombre y a sus 50. Vuelven a mandar a otro y le dice lo mismo, varón de Dios. Y él le dice, si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a los tuyos. Y cae fuego del cielo y los consume. El tercero no fue tonto. Sube, se postra y le dice, varón de Dios, sé que ya te echaste 100, pero si pudieras por favor valorar mi vida. Y dice la palabra y Dios le dice, desciende. Elías tenía la autoridad. Le encantaba pedir fuego del cielo. Ya lo había pedido, ¿se acuerda? Para el sacrificio, para cuando están los 850 profetas de Baal. Pero imagínense la fe, la confianza y la relación que ese hombre tenía con Dios para hacer esa declaración y ver lo que Dios podía hacer. Y ver lo que Dios iba a mostrar. Y ver la misericordia y la mano de Dios. Con mi hermano tuvimos que hacer un viaje el día sábado. Tuvimos que viajar al interior de la República, obviamente por el COVID es muy peligroso, pero teníamos que ir. Y aquí estaba muy fuerte una tormenta. El camino en el que teníamos que ir era montaña y literalmente hay un precipicio de kilómetros y kilómetros al lado derecho. Y había niebla, había lluvia. Cuando salimos, empezamos a orar y le dijimos, Señor, por misericordia, sabes que vamos a algo que tú nos enviaste. Ata los cielos mientras nosotros vamos y regresamos. Todo el tiempo que fuimos, el cielo estaba gris, gris, una oscuridad que casi parecía de noche, aunque era muy temprano. Fuimos y regresamos. Cuando regresamos, en la capital había habido una gran tormenta. Cuando estuvimos allá había habido una gran tormenta, pero todo el tiempo que nosotros fuimos y regresamos, ni una sola gota de agua cayó sobre el carro. Hay autoridad de Dios en nosotros. La Biblia dice que hizo al hombre para señorear sobre la creación, para que tuviéramos la autoridad de atar y desatar. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el valor. Este hombre sabía pelear, tenía la autoridad y cuando lo desafía el ejército de ese hombre, le dice, ok, busca el respaldo de Dios y le dice, si soy varón de Dios, sabe que hay un respaldo de Dios. Eso es lo primero. Yo no puedo entrar a una pelea si no tengo el respaldo de Dios. Porque Él es el que pelea por mí. Entonces, si me voy a meter, ¿a qué voy? A que me den una mi buena. Pero si yo entiendo eso, si yo he vivido conforme a lo que Dios está esperando, eso es lo que tenemos que entender. La santidad no es perfección, la santidad es separación. La santidad no es que yo sea perfecto, la santidad es que yo cada día me aparte y me aparte y me aparte y cada día tome más decisiones que me coloquen en un camino que me lleva a una plena y completa comunión con Dios. Este hombre vivía en santidad. Precisamente antes de ese pasaje, cuando Acab manda a sus siervos a consultar con un dios pagano, Elías se enardece y los atraviesa en el camino y le dice, ¿por qué van a buscar al dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Y entonces ellos regresan y les dice, un hombre no nos dejó ir. ¿Y quién era? ¿Cómo era? Y le dicen, vestía piel de animal y un cinto de cuero. Ese era Elías Tisbita. Él se reconocía, no era igual que la otra gente. No era igual que la otra gente. Y todos en su alrededor y todos por todas partes saben que la gente va a ceder y va a vender su verdad, pero nosotros no vamos a vender la verdad. Nuestra verdad vale la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra verdad valió su sacrificio. Me recuerdo cuando yo trabajaba en una oficina que era una agencia de publicidad y solo vivían haciendo fiestas y cosas, casi que en horas de trabajo, yo todo el tiempo en mi computadora escribiendo y todos ahí en su chonguengue. Y llegaban y me decían, no, solo un ratito, mire, venga a bailar con nosotros. No, yo no bailo, yo soy cristiano. Pero mire que solo tomes esto, y siempre con los cuentos, esto no tiene alcohol, esto solo es no sé qué, ¿qué me importa? No, gracias, no, gracias. No me gusta casi ni el café, pura agua tomo siempre. No, gracias. No, pero mire que no sé qué, que no sé cuánto. Es que usted
Hasta que un día se acercó uno de ellos y me dice: "Es que mire usted por qué se lo toma tan en serio. Mire fulana, ella también dice que es evangélica, pero ella sí está con nosotros. Usted todo se lo toma tan en serio, no fuma, no baila, no, no toma nada, no hace nada. ¿Por qué se toma las cosas tan en serio?". Y entonces me le quedé viendo y le dije, porque cuando Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, Él lo hizo en serio. Porque cuando Él derramó la última gota de su sangre por mí, lo hizo en serio. Porque su sacrificio no me da risa, ni es un chiste. Yo valgo su sangre. Y si Él pagó tanto por mí, porque yo no voy a vivir una vida de acuerdo a lo que Él está esperando para mí. Él lo hizo en serio. Yo me lo tomo en serio. Mi vida valió su vida. Y lo menos que yo puedo hacer es vivir de esa manera. Elías entendía esa diferencia. Elías comprendía esa diferencia y vivía de acuerdo a lo que Dios estaba esperando de él. Y él supo hacer esa diferencia. Cuando vamos a pelear, cuando vamos a atar, cuando vamos a reprender, tenemos que entender que tenemos que haber marcado una diferencia para los demás y una diferencia delante de Dios, porque entonces vamos a clamar a los ejércitos celestiales y los ejércitos celestiales van a descender, porque entonces nuestros ojos van a ser abiertos y nos vamos a dar cuenta que hay un ejército detrás de nosotros. Menospreciamos tanto nuestra oración y nuestro tiempo con Dios y no nos damos cuenta que usted sola en su casa empieza a clamar por una respuesta, empieza a clamar porque Dios envíe una respuesta y el Rey, el Dios Todopoderoso, se para en su trono y le dice a los ángeles, empiecen a moverse y en el cielo empieza a haber más movimiento que nunca porque uno de los santos está haciendo una oración y hay que llevar la respuesta y hay que llevar la petición y hay que enviar un ejército que destruya a aquellos que están tratando de evitar que la respuesta llegue para usted y para mí y Dios está llegando con la respuesta para nosotros. Nos vemos como tampoco, pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, que no hay arma forjada contra nosotros que prospere, porque la Biblia dice que lo que pidiéremos será hecho, porque al que cree, todo le es posible. Porque toda autoridad nos fue dada en el cielo y en la tierra para hollar serpientes y escorpiones. No le tema a su suegra, no la tema a su cuñada con las palabras que profiere y las cosas que dice. No le tema, átelas en el nombre de Jesús. El ejército de Dios es el que está a nuestro favor. Él es nuestro defensor. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Antes que ya hayamos clamado, Él ya está esperando el momento para enviar la respuesta y para enviar la solución y la restauración para nuestra vida, más que lo que le estamos pidiendo. A Él le interesa nuestro corazón, la casa, el carro que le pedimos. Él sabe que un día aquí se va a quedar, pero nuestro corazón es el que a Él le interesa porque esa alma es la que va a salvar para la eternidad. Él está interesado en hacer cosas en nuestro corazón y si para eso necesita suplir nuestras necesidades, Él lo va a hacer. Dios va a llegar. Dios no ha olvidado nuestra petición. Dios no ha olvidado nuestro clamor. Él va a llegar en el momento oportuno para hacer aquello que Él dijo que iba a hacer. Dios es la respuesta. Dios es la respuesta. Y en esta hora yo no conozco su necesidad, pero sí conozco al Dios que conoce su necesidad. Y se siente el cansancio, se siente la carga, se siente el peso, pero Él está aquí para tomar las cargas. Él está aquí para llevarse las cargas. Él está aquí para tomar nuestras necesidades. Él está aquí para traer las respuestas. Y vamos a orar en esta hora, creyendo, creyendo con fe, no orando en derrota, es que tal vez yo no, es que tal vez esto. Dígale, Señor, tal vez no he sido lo que tú esperabas, pero tú no me das conforme a lo que yo soy, tú me das conforme a tus múltiples misericordias. Eso sí, quiero empezar a ser mejor para ti. Quiero empezar a hacer las cosas mejor para ti. Quiero empezar a preocuparme en hacer las cosas de una forma mejor para tu honra y para tu gloria, para que seas tú el que obre, para que seas tú el que actúe. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora creyendo tu palabra.